Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este su programa Los 44 del siglo XX. Un programa que recuerda y está manejando en su información todo lo que se virtió y lo que se escribió en 44 años de vida del siglo XX y cuyo director es el señor Alfonso Torres Vargas, quien me honra con acompañarme. Señor Torres. Muy buenas tardes, querido auditorio. Me da gusto estar un martes más aquí para narrarles las peripecias de nuestro periodiquito y la vida social y política de los políticos de aquella ocasión, de hace 44 años. Bien amigos, pues vamos a leer hoy nos corresponde continuar con la lectura del número 130 del siglo XX, con fecha abril 11 de 1983. Y bueno, pues en la editorial viene una plana completa en la cual se puede leer lo siguiente. Dice: la comunicología, ciencia de la comunicación muy en boga sobre todo en los medios oficiales y de no mayor de edad, no tiene precisamente simpatía, no quiere semejanzas con el viejo, tradicional y de 12 años a la fecha, ferozmente maltratado periodismo. El comunicólogo, talento informador, orientador, transmisor de consignas, espléndidamente pagado por las nóminas gubernamentales, de ninguna manera acepta pisar el mismo sendero de los simplemente periodistas, los cuales quedan discriminados, secundarizados y propios para todas las satanizaciones y recepción de culpas de acuerdo con las circunstancias que inevitablemente deben ser favorables para quienes ejercen el poder y sus obras políticas, técnicas y administrativas. La prensa en general, en todas sus variedades y naturalezas, escrita, radiada, televisada, viene pasando muchos malos momentos de acuerdo con el modo de ser de 2 sexenios pasados. Echeverría lo menospreció y lo utilizó para su inquieta y alocada conveniencia. López Portillo jamás ocultó su divorcio de los medios de comunicación, a los cuales les dedicó los más encendidos reproches y calificativos. Nos odiaba. Y luego pretendió someterlos al constitucionalizar el derecho de la información para que al final sus comunicólogos no encontraran la forma de reglamentarlo. Los genios, los electos también a veces fallan, pero algo le faltaba por hacer al rencoroso, inclemente, sádico López Portillo. Le dejó a este gobierno el problema de destruir a la prensa por ser objetos obscenos. Así se vengaba de lo que le había dicho, todo muy merecido por su nepotismo y despilfarros, corrupción y endeudamiento de la nación, y se anticipaba lo que se iba a decir una vez vuelto a la simple ciudadanía. Ya conocían a su colina. Obsérvese pues estas diferencias. La ciencia de la comunicación y el derecho a la información y su probable reglamento están en manos oficiales y oficialistas. Sus recursos humanos se creen que con todos los derechos y fuerza y justificantes para imponerse, ordenar, manipular a los medios masivos de la prensa de acuerdo con sus modernísimas y jeroglíficas teorías, sus conveniencias ideológicas y los intereses de quienes son sus superiores en la jerarquía burocrática. La libertad de expresión, la independencia de criterio, la crítica, la disidencia, la ideología, la denuncia de lo errático y los verdugos de patria y pueblo, todo inaceptable aunque la democracia se manche y los dichos y los hechos no sean coincidentes, congruentes y paralelos. Al fin, los comunicólogos tienen recursos suficientes para vencer y convencer a algunos miembros de una prensa, digamos, amiga, complaciente, con la cual se puede renegociar
sin riesgo alguno. La publicidad oficial es un argumento de elevado peso y pesos, como determinadas concesiones y negocios obsequiados por el gobierno para hacer fortunas personales. En fin, el convenio, la sociedad y hasta complicidad entre determinadas autoridades, sobre todo las que tienen futuro político, y esos elementos negadores del periodismo que no tienen mayor duda para vender junto al espacio el criterio. Y esto no sucede en la prensa independiente mexicana. No, la vendida a ideologías y aspiraciones que no son ajenas y no aceptadas por el pueblo mexicano, la que sí cree en la libertad de expresión y la defiende, la que lícitamente puede comercializar algunos espacios sin comprometer su pensamiento, la que actúa con neocrítica, justicia, disidencia y señalamientos de culpables y verdugos de las desgracias tradicionales. Esta prensa independiente, Impacto, pertenece a ellas y es una de las mayores satisfacciones y responsabilidades. No es reaccionaria, antirrevolucionaria ni oposicionista, como tampoco desestabilizadora, ni traidora a la patria, ni vendida al fascismo o al comunismo. Esta prensa es nacionalista y quiere para México los mejores hombres y las mejores fórmulas políticas, económicas, financieras, administrativas, culturales. Si lo mejor para México, sin pretender siquiera cambiar el sistema ni el camino, digamos, iniciado en 1910 y ratificado en 1917. Esta prensa independiente es la voz y conciencia del pueblo mayoritario en cuanto a políticas internas e internacionales, porque el pueblo ya está fatigado que le informen simulaciones, demagogia, populismo, corruptelas y un presidencialismo que por hoy censurado hasta por las principales figuras del régimen. Esta prensa independiente es una vieja consulta popular que hoy se pretende modernizar. Esta prensa independiente es el puente de unión entre gobernantes y gobernados. Si todos estos son sus valores, ¿por qué combatirla con saña que busca el fin, la muerte de los medios de esta selecta estirpe? ¿Por qué amordazar a la ciudadanía al arrebatarle y clausurarle sus tribunas? ¿Por qué pretenden la derrota de la opinión pública, cerrando arteramente sus trincheras? No se quieren ver los ejemplos de otras acciones donde la libertad sí existe, no solo cuando hay acuerdo de conveniencia, sino como un estilo político. Los mecanismos de control están activos, quieren voces y silencios, y desean aplausos y vítores y exigen olvido y perdón para quienes arrojaron a México al fondo de los precipicios para ser ellos los únicos gananciosos. Aspiran siempre a la alabanza, sin razones, a esa politiquería de acarreados y porristas en la que nadie cree. Muchos y graves son los riesgos de la prensa independiente tan alejada de los beneficios, premios y soberbia de los comunicólogos, los de beneficios, premios y soberbia, los de la consigna monopolista del papel y potenciales circuladores de concesiones radiales y de televisión. La prensa independiente toca a su fin, se encuentra en agonía. No faltan muchos días para saberlo y entonces se podrá entender y calificar a nuestra realidad tan llena de optimistas elocuencias como ayuna de positivas actuaciones. ¿Qué pasaba con la prensa en esa época? Alzamos la voz muchos, pero no lo suficientes como para crear un ejemplo entre
los medios de prensa grandes y los medios de prensa chicos. Ellos recibían muchas dádivas, pero la prensa chica recibía golpes mortales para que no siguieran publicando notas en contra del gobierno, de los políticos, y la agonía fue muy larga, larguísima, dijera yo, porque ya traducíamos que estaba moribunda la prensa chica. Hoy hay medios que todavía salen, pero son medios a modo con los gobiernos municipales y estatales. Ahora, se ha dicho en varios ayuntamientos, y ya que hablamos del tema, se ha dicho en varios ayuntamientos que no se le va a pagar a ningún medio. No sé a quién le van a informar. Hay un derecho que tiene la ciudadanía, ser informada. Por ahí había un artículo que decía que los presidentes municipales al frente de los ayuntamientos del Estado de México, para no ir tan lejos, tenían la obligación de contratar un espacio en el periódico local más leído de ese municipio para que le informara a sus gobernados en qué se estaban gastando los dineros de ese pueblo oprimido, de ese pueblo mal informado. Pero pues ahora, con la desvergüenza que gobiernan, ya no le informan al pueblo qué hacen con sus dineros ni qué obras llevan a cabo. Sí, y además, bueno, pues ya hay ahorita la situación de que no se le va a pagar a ningún periódico. Eso para muchos periódicos les vale un rábano, pero para la gran mayoría viven de lo que es la publicidad oficial. Exactamente. De lo que es la publicidad se les vende oficial. Un espacio para que le comuniquen a su pueblo, que es el medio más cercano entre gobierno y pueblo, que le comuniquen qué obras y cuánto cuestan esas obras, las que están realizando en cualquier municipio. Pues sí, así es. Y aquí viene la nota del violinista que comentábamos la semana anterior, del Milo Novello, que perdió su violín. Esa nota sí es tuya. Sí, esa nota sí fue mía. Y bueno, lo fueron a encontrar después de mucho tiempo. Bueno, no tanto tiempo, fueron unos días. Pero sí. Pero sí lo fueron a encontrar en un locker, en una terminal de autobuses, me parece. Les dio miedo, yo creo, a quien se lo robó. Y dijo, pues, nomás para lavarme las manos, lo meto en un locker de la central camionera. Pues sí, así está esto. Y bueno, hay una nota aquí que escribía Roberto Becerra Jiménez, que decía 23 y en 50. Esto en esa época pues, eran claves de la policía que decían que era enterado y pendiente, algo así era. Pero bueno, dice, cuidando de no perderme nada de lo ocurrido en los últimos días, recorrimos varios puntos de nuestra entidad para obtener la información necesaria para esta columna. Varios son los casos que han sido resueltos por el experimentado comandante Leonel Arroyo Telles, quien fuera hace algunos ayeres subdirector de Policía Judicial en el Estado de México. Y aquí se hablaba sobre lo que era la actividad de los comandantes de la judicial entonces, de las municipales. No teníamos nada contra los guardianes del orden, porque había buenos policías, honestos, que muy apegados a su trabajo y que tenían un grupo que lo seguía y con el ejemplo. Había otro grupo que me duele decirlo, pero que no eran muy honestos. Pues sí,
Y aquí en esa época, fíjense, era abril y se hablaba ya de vacaciones, ¿verdad? Se hablaba aquí de vacaciones. De Semana Santa. Los calurosos y apretados, un caluroso y apretado saludo a todos mis tostados lectores que cada 8 días leen mis líneas. Espero que se encuentren felices de haber regresado de sus vacaciones, Ya había sido. las cuales han de haber dejado, los han de haber dejado muy contentos. Un amable lector de Cuautitlán Izcalli nos hizo el favor de enviarnos una carta en la cual nos hace la sugerencia, ya que en ella está el resultado de su observación. Este amable amigo del inspector Ardilla, que así se llamaba la columna, sugiere que sea canonizado Judas Apóstol, y al ser canonizado se convierte en patrono de los vacacionistas, ya que gracias a él hay vacaciones. Imagínense ustedes si Judas no hubiera hecho la finanza aquella de las 30 monedas de plata, con los fariseos no habría vacaciones. Y ese es un poderoso motivo para que Judas sea santo. ¿Ustedes qué creen? Imagínense, este paso va a llegar el día en que también quieran canonizar a David Murrieta, ya que gracias a él existe Izcalli y sería patrono de ese municipio. Y siguiendo con las canonizaciones, es probable que también quieran canonizar a José Luis Calderón, patrono de los obreros de la UD de Aroxo, fiel guardián de sus intereses. Fíjate que José Luis Calderón sufrió el látigo de la justicia. Estuvo preso por ahí. 500 millones. Le achacaban, cosa nada de los obreros que ganaban mucho dinero, los de la OXXO. José Luis Calderón era el tesorero, ¿no? Tesorero del sindicato de la UD de Aroxo. Y fue acusado por haberse, según se había llevado 500 millones de pesos. Pero finalmente salió en libertad y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Y los millones, pues bien, gracias. Aquí se publicaba un poema de don Mamerto Estorboso y Platanares. No lo querías tú. Esto era el nombre de... Les voy a platicar. El cronista de Cuautitlán, un hombre sabio, muy inteligente, muy recto. Muy recto, era licenciado en Derecho, pero aparte era el cronista de Cuautitlán. Era el licenciado Alberto Fragoso Castañares. Entonces, a mí se me ocurrió ponerle, en lugar de Alberto Fragoso, era Mamerto Estorboso y Platanares. Y un día el señor se acercó y me dijo: oiga, joven, el poeta de Cuautitlán, Mamerto Estorboso y Platanares, ¿soy yo? Y le dije: pues sí es usted. Y no se molestó el señor, le dio una manera, le dio risa y me hizo así: ándale pues, órale. Pero aquí se le hizo un poema de don Mamerto Estorboso y Platanares. Dice: la historia llegó a su fin como el árbol se deshoja, y así apareció el violín que no estaba en la Cruz Roja. Socorristas y ambulantes dijeron lo que era cierto: ellos no son asaltantes, ni quieren dar un concierto. Esto era en relación al violín de Ramiro Novelo que se había extraviado y que causó un revuelo tremendo. Un violín costosísimo, un Stradivarius. Bueno, y continuamos con el número 131 del periódico El Siglo XX, donde dice: ¿qué hace reglamentos? Del Mazo en la consulta popular de Catepec. En aquella época, en 1983. Sí, ¿ya viste la fecha? Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Es el nombre? No, es el antiguo. Sí, es el antiguo. Es el antiguo, sí. Sí, yo también salté, pero dije, me llegó a la memoria, es el calendario antiguo. Y ahorita vamos en el 7000, quién sabe qué tantos. Bueno, 30 de abril del 83, vamos a dejarlo así. Y dice aquí:
Aquí hablaban de un evento que realicé, con un concurso de canto. Alguna vez se me ocurrió hacer esto y bueno, pues ya están abiertas las inscripciones para que participen todos los niños en el primer festival infantil Cantemos como Juguemos a Cantar. Evento que viene coordinando nuestro compañero Mario Parra Cureña, un servidor. Y para dicho evento, bueno, pues me tocó conseguir el permiso por parte de Televisa y por parte de Siempre en Domingo para hacer este festival, porque usaba yo el nombre de Juguemos a Cantar, nada más. Tuve que ir a la compañía disquera, a Musar, para que me dieran también la autorización para usar su disco. Y con eso, bueno, pues hicimos un festival que resultó todo un éxito, una cosa muy padre. ¿Tú llegaste a ir a algún festival de esos? Sí. Sí teníamos bastante público, bastante gente. Es que alzó revuelo. Ya no tenían que ir hasta la Ciudad de México. Lo tenían en la puerta de sus casas. Y entonces, bueno, pues ya se hizo lo que se tenía que hacer. Se constó de 4 etapas eliminatorias y una final. Y bueno, fue un festival que estuvo muy corto, pero corto, pero estuvo bien vistoso para los niños. Y yo pienso que las oficinas de la presidencia, de todos los ayuntamientos, deberían de organizar eventos como este. Este era un evento de canto en el cual se usaba la pista de Juguemos a Cantar. Eso no deja dinero. Me costó muchísimo trabajo conseguir eso, pero lo conseguí. Y yo creo que sería muy saludable, muy sano que se le diera a los niños y a los jóvenes también, pues la oportunidad de demostrar sus talentos. En México hay muchísimo talento y bueno, pues ahí están. Tránsito raterazo, no se trata de... Hágale, aquí está, a ver. No se trata de una campaña, se trata de recordar al director de Policía y Tránsito que en Coacalco se ha soltado una epidemia de ladrones, los cuales portan uniforme de agentes de tránsito. Les recuerdo que esto es de 1983, ¿eh? Sí. En las oficinas están siempre una secretaria o sirvienta, no se sabe qué será, que nunca sabe dar informes sobre dónde está el comandante, quien a su vez tampoco nunca está, y no está porque se dedica a acompañar a sus elementos, a atracar conductores de vehículos, ya sea en sus patrullas o en sus autos particulares o en sus triciclos. Solo les basta parar vehículos para, por cualquier pretexto, sacarle los 500 o 1000 pesos. Imagínense en 1983 lo que eran 500 y lo que eran 1000 pesos. Sí. En fin, más del sueldo de una semana de un obrero. Aquí se habla de 35 millones en obras en Tultitlán, del Mazo en la consulta popular. El gobernador era el señor padre de nuestro actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza, era el licenciado Alfredo del Mazo González. Y bueno, pues una persona que creo que le hizo bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí por ejemplo el inspector Ardilla hablaba en una parte lo que actualmente están cobrando los famosos recibos es un robo. Aquí se habla del recibo de la justicia. Hablando de otra cosa y tocando otros puntos, un problema nacional es la forma en que se está cobrando el servicio de energía eléctrica. Parece que estamos hablando de hoy, pero no. Ya no sabemos si tenerle más miedo a un policía nocturno o a un recibo de luz. Lo que actualmente están cobrando en los famosos recibos es un robo descarado y si no, y ni cómo quejarse. Bueno, sería que las autoridades de la Procuraduría del Consumidor le enseñado a toda la nación cómo es y cómo se lee el medidor
Nadie sabe cómo se hace la lectura de un medidor y nadie, por lo tanto, puede reclamar cuando está mal hecha la lectura. Imaginamos lo ventajoso que sería para los usuarios del servicio eléctrico que supiéramos leer los medidores. Así ya veríamos si existe alguna falla o si el lecturista estaba borracho cuando pasó por nuestro domicilio y se equivocó, pero quien reclame algo corre el peligro de ya irse despidiendo del servicio eléctrico. O pagas o la corto. ¿Acaso tú, querido lector, sabes leer tu medidor? No, ese es el problema. Tenemos el derecho de aprender eso desde la escuela, pero no lo enseñan porque no les conviene. De tarugo nos dicen cómo para luego no podernos robar. ¿O estoy equivocado? Y amigos, creo que este problema ha sido siempre, siempre. Ahora usted va a reclamar. Ahora usted va a reclamar y resulta que le dicen, revise su instalación porque a lo mejor tiene una fuga. Una fuga, está haciendo tierra. Entonces yo me he puesto en la taza del baño. Me he puesto a buscar mi instalación y veo a ver si tiene una fuga de luz por ahí. ¿Cómo se sale la luz? ¿Quién sabe cómo se escapa, verdad? Pero bueno. Por la claraboya. Y como lo dice aquí, o pagas o te la cortan. Son intocables, inefables los señores de la compañía de luz. Y en la columna del señor Torres, es algo sobre Cuautitlán. Chispazos de una ciudad sin ángel, dice, empieza a recrudecerse el problema del tianguis que todas las mañanas sienta sus reales en la aristocrática colonia de Cuautitlán. Recordamos que el distanciamiento entre colonos y autoridades municipales se debió a la nueva ruta que se les asignó a los camiones de pasajeros que cruzan nuestro municipio. Por años las colonias afectadas gozaron de mucha tranquilidad, pero cuando el doctor Humberto Mejía tomó las riendas del municipio empezaron los cambios y uno de los primeros fue el de las rutas de camiones de pasajeros que a decir del municipio provocaban tremendos embotellamientos en el centro de nuestra pequeña población. Con dicho cambio se afectó a gran parte de comerciantes del centro, pues la afluencia de compradores disminuyó en un 80%. Primero afectó al comercio de la ciudad, segundo afectó la tranquilidad de los colonos, como son Santa María, Romita y el fraccionamiento Los Morales. No valieron protestas ni súplicas. El presidente municipal puso oídos sordos a esto y últimamente se instaló un pequeño tianguis de verduras en la única colonia que tiene de tipo residencial con que cuenta Cuautitlán, arguyendo que autoridades que así se le daba primero a los comerciantes, auténticos campesinos, oportunidad de vender sus productos de bajo precio. Por cierto, señor Torres, ¿no ha escuchado usted un rumor de que se dice que existe la posibilidad de que vuelvan a instalar el tianguis en el centro? Bueno, yo ya como no vivo aquí, no lo he escuchado, pero sí me han preguntado. Y yo les dije, no creo, porque allá donde están no le estorban a nadie. Si es posible, pues un grupo muy pequeño de habitantes, más no habitantes de una colonia. Entonces, yo dudo tantito que regresen el tianguis al primer cuadro de la ciudad, porque sería un error garrafal. Yo también considero lo mismo. Considero que el tianguis, ya que se retiró del centro, está en un extraordinario lugar donde, pues si hay alguna situación de emergencia, no le estorban a nadie. Aunque sí te voy a decir que le están estorbando en cierta forma a las colonias que están, las zonas son edificios habitacionales. Pero bueno, aquí en el centro, por eso se retiró el tianguis, porque podía haber alguna emergencia y no había quien pudiera meter ni siquiera una camilla para sacarlo lesionado. Oye, me pasó a mí con mi padre. Un día que le dio un infarto, me avisaron, corrimos y estaba ese famoso don Antonio que se posesionaba de las calles
de los barandales, al menos de la casa de mis padres y de los árboles, y por poco y se nos muere ahí mi padre. Entonces, como pudimos, lo cargamos. Alguien que tenemos muchos conocidos todavía, que en ese tiempo teníamos ahí en la colonia, y sacamos a mi padre hasta 2 cuadras para poderlo echar a la ambulancia y llevarlo con un médico, porque le dio un infarto. Sí, era mucho el fue el problema segundo infarto que le dio a mi padre. Era mucho el problema que generaba el tianguis, sí. El cual, bueno, pues estaba, fíjense, era un tianguis enorme de 8 manzanas, 8 o 9 manzanas. Sí. Empezaba aquí en la Catedral de San Buenaventura y terminaba donde empieza el fraccionamiento Los Morales. Se vendía desde una aguja, un automóvil, hasta un puerco, un caballo. Y, bueno, pues ahí estaban los comerciantes dirigidos con su dirigente, su líder, María de la Luz Ramírez Ortega, conocida como La Morena, y Agustín Vargas, el chino, que era otro líder. Estos dos líderes se daban unas madrinas, pero de aquellas. Se peleaban que porque me invadiste 1 metro, que porque me quitaste otro metro. Y lo que estaban disputando era la calle, ¿verdad? Realmente. Pero no tanto eso, las cuotas que dejaba el tianguis y que sigue dejando. Sí. Sí, pero bueno, el tianguis fue retirado, se sacó del centro. Y ahorita existe ese rumor, fíjense, de que puede regresar, no lo creo. No, creo que sería un error, una situación tan errónea se pudiera dar. Aunque bueno, pues vamos a ver qué con las nuevas autoridades no sabemos cómo piensan. No sabemos no han dado color todavía. Y aquí se hablaba del restaurante El Capi. El restaurante bar El Capi Disco Show se llamaba este lugar. Bueno, el viernes en la madrugada la policía reportó una riña en conocido restaurante de esta cabecera municipal en Cuautitlán. Según versión de la municipal, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. Al filo de la 1 de la mañana, recibí el reporte de que el restaurante El Capi se significaba una riña entre varios parroquianos y uno de ellos, al ver que iba perdiendo, sacó de entre sus ropas una filosa navaja y lesionó a su contrincante, causándole una herida profunda a la altura del tercio superior de la pierna izquierda. A los gritos del herido, sus 2 amigos acudieron en su ayuda, siendo recibidos por el iracundo sujeto, por cierto cantinero de dicho restaurante llamado Braulio, quien le entierra su arma a uno de ellos en el abdomen, perforándole los intestinos, y al tercero lesionándolo en la espalda a la altura del hombro izquierdo, cortándole una arteria. Viéndose lesionados los tres, optaron por subir a un vehículo y trasladarse a la Cruz Roja, en donde les brindaron atención médica, dándolos de alta en la mañana del sábado. No hacía uno de ellos, pues dado su estado de gravedad, fue trasladado al hospital de Valle Ceilán, en donde fue operado de emergencia, pues presentaba una herida punzocortante en el abdomen con perforación del intestino delgado. Y bueno, resulta que fueron conocidos los heridos. Muy conocidos los heridos. Y el agresor, empleado del bar, del restaurante bar El Capi. El Capi. Y El Capi Disco Show. Después ya se anunciaba con el eslogan de restaurant bar El Capi Disco Show. Servicio de ambulancias y carrozas toda la noche. Bueno, violó a su hija. Órale, asalto al banco a Blanco Izcalli. Un sujeto de nombre Felipe Martínez violó a su menor hija de tan solo 9 años. Esta era una nota de una violación. Sí. Asalto a Blanco en Izcalli. Blanco, era la tiendota esa que estaba enfrente del Palacio Municipal. Ajá. Ahí estaba Blanco. Sí. 3 sujetos desconocidos hasta el momento efectuaron un increíble asalto a la tienda de autoservicio Blanco de Cuautitlán Izcalli,
logró de un botín de aproximadamente 2 millones de pesos, como quitarle un pelo a un gato. Como siempre, tras el asalto, llegaron al lugar varias patrullas y autos particulares, elementos policíacos, pero pues ya se habían ido los delincuentes. Bien. Y el inspector Ardilla aquí también hablaba. Eran de esos días en que la información era muy poca, Sí, ¿verdad? mira, a principios de año, todos los años, y más cuando hay un nuevo cuerpo de funcionarios, escasea la información por el hermetismo de las nuevas autoridades y muchas veces la policía no da color. Entonces tenemos que batallar para conseguir la información importante, que sucederá después de 4 o 5 meses. Primero son los 100 días, en donde empiezan las autoridades nuevas a despertar y a hacer cambios importantes en su organigrama. ¿Por qué? Porque el sujeto que atendía tal o cual dirección no pudo con el paquete. Así es. Bueno, aquí ya vámonos a pasar al número 132, con fecha 22 de junio de 1983. Y bueno, ardua gira de trabajo del licenciado Arturo Martínez, que era presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Sí. Puso en marcha 3 tiendas populares, una carnicería, una clínica médica. Pues sí, estas eran las obras que... ¿De relumbró? De relumbró nada más. Dice aquí otro problema en la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli. Tal pareciera que la delegación de la Cruz Roja de Cuautitlán siempre va a ser atracción de la opinión pública gracias a los problemas que generan. Adiós. Ya. Bueno, era una nota más. Triste día de prensa. Dice aquí Pues sí, mira. Este es ¿quién? A ver. Francisco Zarco. ¿Y qué tiene en la boca? ¿Un tamal o qué es? No, es un pedazo de diurex ahí que le pusieron, pero estaba la mordaza. Era la mordaza. Sea quien vaya a ser el funcionario o servidor público al que se designe como orador oficial o principal en la ceremonia del próximo martes 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, A nivel nacional. habrá de llevar el anterior editorial en la conciencia, porque ese editorial puso un tajante hasta aquí al juego de ignorar qué es lo que en realidad está pasando en las relaciones entre gobierno, medios de información y opinión pública. Autoritarismo y represión cuando se había refrendado el compromiso de libertad como única política posible, caos, desorden cuando existía la promesa de orden y legalidad, selecciones y favoritismos, cuando el compromiso establecido por todos era el de jalar todos parejo. Día de la libertad de prensa, que como en ocasiones anteriores no vas a ver de telefonemas que piden solicitar y hasta ordenar como cosa tuya o por órdenes de arriba. Y aquí se habla mucho de lo que era la libertad de expresión, que en esos momentos, bueno, pues esa libertad estaba en peligro. Estaba en un peligro muy fuerte porque pues había diferencias entre el gobierno, la prensa grande, la prensa chica, los buenos periodistas, los malos periodistas, los crinolinos, todo. Todos. Los fifís, como dice. Los fifís hasta ahora. Actualmente el señor presidente de la República.
Así es. Y bueno, dan de baja a varios policías corruptos en Teoloyucan. Un garbanzo de a libra. Sí, como una medida ejemplar, señor Eduardo Rubio Cruz, que era el presidente. Oye, Eduardo Rubio Cruz no era el guerrillero. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, que tenía 3 mujercitas y desfilaba con ellas. Pues qué bueno que eran El famoso ¿cómo se llama? guerrillero, de mi tamaño y gordo, gordo. Sí, qué bueno que eran Sí, compartidas. Sí, y Sí, además... compartían. Oye, ¿cuánto ganaría para que mantuviera las 3? Ujú. Yo creo que tenía muy buen sueldo, ¿verdad? Como presidente municipal. Sí, así es, así era esto. Y la siguiente página, la moda es hacer concursos, festivales dedicados a niños. Y aquí, bueno, pues aquí se manejan el grupo Yatzil, formado por ellas adolescentes, quienes ocuparon el segundo lugar en un reciente concurso. Y este grupo Yatzil después vino a formar parte del elenco que traíamos nosotros en nuestros festivales, fíjate. Sí. Sí. En fin, fue una época muy padre. Inclusive se aprovechaba. Bueno, fíjate, tú por haber hecho un periodismo bueno junto a Abraham Saludowski, te dieron manga ancha para muchas cosas. Sí, así es. Cuautitlán en la defensa de la República. La ciudad de Cuautitlán, órale, se encuentra en las inmediaciones del valle de su nombre y corresponde a la zona norte del Valle de México. Es paso obligado para dirigirse al interior del país. En la antigua Huehuehuautitlán, capital del señorío Chichimeca, centro de extensa encomienda, corregimiento y alcaldía mayor, subdelegación en la época de la independencia. Esa nota la escribí yo. A partir del... a partir de 1824 a partir de 1824 parte de la prefectura del oeste del Valle de México, subprefectura en el imperio de Maximiliano, después cabecera de partido y cabecera de distrito hasta nuestra época. Esta ciudad, como muchas otras del país, participó en la defensa de la República combatiendo las fuerzas intervencionistas de Francia. Conocemos las carencias económicas del gobierno del presidente Benito Juárez, consecuencia de la guerra de reforma y la necesidad de dar cumplimiento al pago de las deudas contraídas con Inglaterra, Francia y España. Esa falta de recursos llevó a decretar la suspensión por 2 años de los pagos, incluyendo los compromisos con esas naciones, medida que serviría para que el país se repusiera y en esta forma pudieran pagarlo. Los representantes de Inglaterra y de Francia se dirigieron a nuestro gobierno pidiendo la derogación del decreto, pero no conseguido su objetivo, rompieron las relaciones con nuestra patria. El gobierno español también se aprestó a reclamar el cumplimiento del pago del adeudo contraído con ese país. Y aquí viene, se menciona también que bueno, hubo personas de Cuautitlán que participaron en esta defensa de México. Ajá. En contra del ejército, los ejércitos de Napoleón III, considerado como, bueno, pues uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y que les ponen en la madre. En la madrina. Sí, ¿verdad? Sí. Que les ponen en la torre. Bien, aquí Bueno, viene... el pretexto fue que estaban en su territorio y los otros pues, no conocían el territorio, por eso perdieron. Notas cortas de Tepeji del Río. No, estuvimos ampliándonos hasta casi llegar a las fronteras de México con Estados Unidos. Uh-huh.
El día 20 de mayo, un grupo de colonos de San Ildefonso, municipio de Tepeji del Río Hidalgo, se entrevistaron con el señor Fidencio Miranda. Bueno, aquí es una nota sobre problemas de agua en Tepeji del Río. Banda de asaltantes en Tepeji del Río viven momentos de angustia. Denuncian, y además Tepeji del Río para esto presidente municipal. Imagínense nada más las autoridades de Tepeji del Río, que era un pueblo que estaba antes de llegar a Jilotepec. Sí. Ahí sobre la autopista. Y bueno, ahí Tepeji del Río, les voy a decir, era conocido por una casa de mala nota que existía en ese lugar. Hasta La Serrana se llamaba. Hasta había soldados, un destacamento de soldados ahí medio disfrazados a las afueritas de ese conglomerado de negocios. ¿Sí? ¿Llegaste a ir? Yo por curiosidad llegué a ir a ver qué. No, yo sí llegué a ir. Olvídate. No, yo sí llegué a ir. Olvídate, era gente estaba en un lugar estratégico. Hasta gente de Tlalnepantla y gente de Querétaro se daban cita por ahí. Y la dueña, era una señora, la dueña, a la que le decían la Poquianchi, por cierto. La Poquianchi, no, pues era una gente mexicana. Tenía de dinero como no vean, y se le publicaban notas y se decían cosas de ella y la señora. Y les voy a leer un editorial que habla sobre curas en la política, no olvidar las realizaciones de Juárez. Y dice esta nota lo siguiente, ya que está tan de moda el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente de la República es un admirador de Benito Juárez. Se me hace que es... ¿Será liberal? Se me hace que es liberal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de los Ciudadanos, producto de la Revolución, contempla los derechos y obligaciones a que debemos sujetarnos. El artículo 130 en la materia especifica con toda claridad que en México ninguna religión es obligatoria ni está prohibida, pero corresponde al Estado vigilar que el culto se realice en los locales que con ese fin están abiertos al público. Dado que la naturaleza de sus funciones, los sacerdotes tienen ascendientes sobre sus comunidades de los creyentes. La Constitución sabiamente los priva de derechos políticos. Con ello, la Constitución tutela la pureza de las funciones sacerdotales que persiguen finalidades diferentes de las que procura el Estado y pone de manifiesto su respeto para las creencias religiosas que profesan los habitantes del país. Un partido político de oposición, por conducto de un diputado, dijo recientemente que el gobierno tiene dos alternativas: o aplica el 130 constitucional de la ley de cultos, incluidas las multas de 50 pesos a quienes en la calle deambulan con ropas talares, o se decide por una revisión de esa disposición, de modo que los ministros religiosos puedan participar en política y gozar de todos sus derechos. Aquí se habla de que los sacerdotes no pueden salir con su túnica. Con su túnica. Y salen, pues ¿por qué no van a salir? Pues sí salen. Diremos por principio de cuentas que si resucitara el patriota y liberal mexicano Benito Juárez, nos recriminaría el hecho de que se coincidiera la libertad de participar en la política a los sacerdotes. Recuérdese por aquello de que se nos haya olvidado la experiencia amarga de la historia cuando la Iglesia participaba y decidía en la política, hasta donde condujo al país. Recuérdese aquella época de estancamiento y oscurantismo con la enseñanza de la escolástica.
¿Cuántos esfuerzos y sacrificios costó al ejemplar mexicano Benito Juárez para lograr la separación de la Iglesia y del Estado? Y que ahora la reformará el artículo 130 constitucional para concederles a los sacerdotes el derecho a participar en política. En mi opinión será un retroceso histórico, un riesgo inminente del orden nacional y volver al estancamiento cultural y material. No, ni siquiera pensarlo. Es buena la idea. Claro que al partido de oposición PAN le conviene que se reforme. Habría una posibilidad de fortalecer al partido y participar con más bríos en las contiendas electorales. ¿Qué se querían meter los sacerdotes? Sí, bueno, hicieron el intento de que los diputados reformaran nuestra Constitución para que ellos pudieran, como cualquier ciudadano común y corriente, participar en política. Lo único que alcanzaron a final de cuentas fue que sí consiguieron que estuvieran en política, que deberían de votar por quien quisieran ellos, pero era su voto también valedero en esa época. Así es. Bueno, pues si el Estado dice finalmente, el Estado debe ya intervenir con energía y exigir que se cumpla el artículo 130 constitucional para que no sea nada más un precepto de lujo en la Carta Magna. El tiempo lo dirá, señores. Y bueno, también el tiempo es implacable con nosotros y nos ha comido hoy. Ya son las 5:59 de la tarde y yo me voy a despedir de ustedes para cederle la palabra al maestro Alfonso Torres Vargas. ¿Algo que quiera usted decir para despedirnos? Pues nada más darle las gracias al auditorio, que cada día se suman un poquito más. Ya nos dieron por ahí una relación de la gente que habla para felicitarnos por revivir algunos eventos de la larga historia de Cuautitlán. Tenemos muchas cosas que hablar de Cuautitlán, pero algunas no están escritas en los anales del siglo XX, pero vamos a hacer unas pausas para que ustedes vean que no nomás de noticias vive el hombre. Vamos a recordarles a muchos jóvenes y unos no tan jóvenes la historia de Cuautitlán antigua, cuando los primeros pobladores fueron los indígenas venidos del norte del país y más allá de las fronteras de Estados Unidos y de Canadá. Bien, amigos, pues yo les agradezco la atención que han tenido para con este programa y los invito a continuación para que escuchen Notivisión con un servidor. Maestro, muchas gracias y nos vemos por aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde. Si Dios permite.